Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte. Hace como unas 2-3 semanas, una de mis exalumnas y aparte amiga, Karen Leiva, tuvo la oportunidad de invitarme a su escuela a presentar una conferencia relacionada con la problemática juvenil. Así que escogí el tema que tiene que ver con adolescentes embarazadas, y entonces fui a presentarlo a un grupo, y de lo que iba a ser una presentación se convirtió finalmente en otra y en otra. Finalmente terminé presentando en 5 momentos diferentes esta conferencia que hoy quiero presentarte para ti. Y esto es algo que a mí me parece muy importante porque como maestro he tenido la oportunidad de ver a muchos alumnos, alumnas especialmente, que por el aspecto de quedar embarazadas terminan finalmente saliendo de la escuela o simplemente dejando incompletos sus estudios. Por eso esta conferencia yo le he llamado SOS Adolescentes Embarazadas. Y quizás empezaríamos por la definición. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define el embarazo en la adolescencia como aquel que se produce entre los 11 y los 19 años. Obviamente es el periodo, la edad que se puede considerar adolescente. Si vamos a la definición en inglés de la palabra adolescente, nos damos cuenta que es la palabra teenager, que es la palabra más utilizada. Esta palabra realmente es una palabra compuesta de teen y ager, es decir, en la edad de los teen, es decir, los números que terminan en teen, que hablamos del número 13 al número 19. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué está haciendo una persona, un muchacho, una chica que está entre los 13 o diríamos ahora entre los 11 y los 19 años? Pues obviamente está estudiando, no está pensando precisamente en embarazo. Yo hacía una pregunta a los muchachos y te la quiero hacer a ti. ¿En qué momento de tu vida colocarías un embarazo? Obviamente si eres chica y si eres hombre, pensando desde luego en tu compañera o compañero. Porque esto representa realmente una problemática. Hay una problemática social. Por ejemplo, la edad promedio de la primera relación sexual entre la población femenina mexicana es a los 17 años. ¿Te imaginas? Es la edad promedio. Desde luego tenemos rangos desde las menores, menos esa edad, y mayores, pero es el promedio de edad. Y a los 17 años, una chica está apenas en segundo de preparatoria o pensando posiblemente en una carrera. No está pensando en crear un hijo y menos, obviamente, en formar un hogar. Pero además de esta problemática, fíjate lo que ocurre según la información que tenemos del año pasado. En 2017 se dieron las cifras más altas en embarazos no planeados entre adolescentes. Y esto es muy obvio porque se supone que un adolescente no está planeando un embarazo. No está en su plan de vida un embarazo porque definitivamente tiene otras prioridades en las cuales tiene que pensar. También, fíjate, este dato interesante. 4 de cada 10 embarazadas no lo planeó. Y aquí es en forma general esta estadística. No solamente se refiere a adolescentes, que desde luego en la mayoría no planean un embarazo, sino más bien a la población femenina en general, porque hay ocasiones en que el embarazo se está planeando en otro momento de la vida. Pero aparte, pues viene lo que podríamos considerar un poco más grave, porque esto es lo que hace un adolescente o un par de adolescentes cuando de pronto se enfrentan a la situación del embarazo, y es recurrir al aborto. Unas 70,000 adolescentes mueren cada año por causas relacionadas con el aborto. ¿Por qué? Porque normalmente el aborto es practicado en forma clandestina y en situaciones o condiciones no muy higiénicas, no muy apropiadas, que en muchos casos termina en la muerte, no solamente de la madre, sino también del bebé. Y este es otro dato preocupante. Más del 80% de adolescentes embarazadas abandonan sus estudios. Y personalmente, como maestro, me ha tocado ver caso tras caso de alumnos, alumnas que dejan de estudiar porque obviamente tienen que criar a un hijo. Y uno se pregunta, bueno,
qué necesidad, porque no es el momento, no es un asunto prioritario que tú debes considerar si un adolescente el crear un hijo. Claro que finalmente hay ocasiones en que el padre o la familia pues tiene que salir adelante y apoya al hijo o a la hija y se continúan los estudios, pero obviamente no es lo ideal. Pero juntamente con la problemática social viene lo que llamamos la problemática personal, y esto afecta ya directamente a la chica. Y aquí tenemos por lo menos 5 problemáticas personales. Uno, la inexperiencia en la crianza de los hijos. Otro, los problemas sociales por la imagen de los amigos. Otro, pues son los problemas familiares, especialmente con los padres, porque normalmente un padre y una madre de un adolescente no está esperando que su hijo o su hija adolescente pues quede embarazada. Y yo preguntaba a las chicas con las que me tocó dar esta conferencia, les preguntaba cuántos de sus padres, si hoy llegaran a su casa y les dijeran que están embarazadas, cuántos padres estarían contentos, felices, cuántos los felicitarían por esa decisión. Estoy seguro que en la mayoría de los casos no, porque el padre no está pensando en que su hija quede embarazada en esa edad. Los otros problemas que también trae el embarazo son los problemas psicológicos, porque pues cambia el rol. Tu rol, que era de estudiar, de dedicarte a hacer tareas, cambia ahora. Pues para crear un niño tienes que a veces desvelarte porque el niño no te deja dormir, o tienes que preparar la leche para el niño, y tu cuerpo y tu mente cambia porque obviamente entras a un rol para el cual no estás todavía preparada, ni siquiera físicamente ni mentalmente. Y lo que mencionábamos también, los problemas escolares, porque existe un mayor riesgo en un porcentaje, a veces hasta de un 90 o 100%, de que los adolescentes, tanto hombres que embarazan a sus novias o chicas embarazadas, pues terminan abandonando la escuela. Pero ¿qué factores condicionan las relaciones sexuales en adolescentes? Y aquí hay por lo menos 5, pues los emocionales. Generalmente el adolescente es una etapa muy emocional, muy cambiante. Hoy le gusta algo, mañana le gusta otra cosa, y entonces las emociones están constantemente en constante ebullición, que eso a veces la hacen muy susceptible de pues caer en una relación sexual. Desde luego también los aspectos culturales, porque hay culturas en las que una chica ya a los 13, 14 años pues prácticamente se está considerando como una candidata para casarse. Los problemas familiares, hay ocasiones en que los padres no tienen una buena comunicación con los hijos. Me ha tocado ver, conozco casos de chicas que me dicen desesperadamente: ya no quiero estar en la casa, no me siento a gusto con mis padres. Y quiero decirte que por lo menos en una ocasión mi consejo a una adolescente fue que pues se fuera de la casa. La situación era muy muy difícil. Los problemas sociales, porque tampoco es la norma comúnmente aceptada, y desde luego en algunos casos de la parte socioeconómica, porque a veces la chica no tiene o no tiene lo que quiere, empieza a sentirse que sus padres quizás no tienen dinero, el chico viene ofreciéndole cosas materiales, y a veces la impulsa a finalmente tener relaciones sexuales, y como consecuencia en algunos casos pues viene el embarazo. Quizás han escuchado esta frase, es una frase que yo he escuchado en más de una ocasión, que dice que el embarazo en los adolescentes es algo mágico. No mágico en el sentido de que es romántico, es especial. Mágico por esta frase que quizás tú has escuchado, porque aparece un hijo y desaparece un padre. Es cierto, en muchos casos, y yo lo he visto y lo he comprobado, especialmente con nuestras alumnas, terminan pues con un hijo sin padre. Y esto es un problema ya no solamente para la muchacha, para la madre, sino para el hijo, que obviamente necesita tener la imagen masculina en su familia, en su hogar.
Hay una frase que quiero compartir contigo que dice lo siguiente: antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si aquel con quien está por unir su destino es digno. Y hay una pregunta que es para reflexionar. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida? ¿Tiene los rasgos de carácter que la harán a ella feliz? Te aseguro que cuando tú estás con tu novia o con tu novio, especialmente chica, no estás pensando en estas preguntas. Estás pensando en otras cosas, en lo padre que se siente estar con él. Y no siempre uno piensa, ¿realmente este chico tiene los rasgos que me harán feliz? Y quiero contarte un caso bíblico, porque desde luego esto no es nada nuevo. Y el caso bíblico lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 13, y es un caso que prácticamente, si tú lo lees, pareciera ser un titular de un diario local de hoy, justo de este año 2018. Y es la historia de Amnón y Tamar, dos medios hermanos. Amnón y Tamar eran hijos del rey David, pero de diferente mamá. Quizás has leído la historia del rey David, y dice la Biblia que David tuvo pues varias mujeres y obviamente varios hijos. Y aquí Amnón se enamoró, déjame ponerlo entre comillas, de su hermana o media hermana Tamar. Pero ¿por qué no leemos la historia? Ahí tú puedes leerlo, y voy a leer un poquito rápido, pero ahí está el texto, puedes buscar la Biblia. Dice que pasado algún tiempo sucedió lo siguiente: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Es decir, Tamar tenía un hermano llamado Absalón, y los dos medios hermanos de Amnón, quien se enamoró de ella. Ya de aquí, a partir de este versículo, ya nos dice que el cuadro no es muy correcto, pero seguimos leyendo la historia. Pero como Tamar era virgen, y en aquel tiempo las vírgenes utilizaban una ropa especial, y obviamente eran muy apreciadas, muy respetadas, Amnón se enfermó de angustia, dice el texto, al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto, de dos amigos que de pronto pues no faltan, ¿no?, en cualquier relación. Y ese amigo, llamado Jonadab, hijo de Simá, sobrino de David, le planteó la siguiente propuesta. Primero le dijo: ¿Cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? Y le dijo: ¿por qué no me cuentas lo que te pasa? Y obviamente Amnón, como buscando cierto apoyo en su amigo, le dijo: es que estoy enamorado de mi hermana Tamar, le respondió Amnón. Y Jonadab entonces le sugirió un plan. Fíjate qué plan le sugirió. Realmente esto te lo cuento porque parece de pronto como que es un problema de ahora, pero desde hace años, cientos de años, miles de años, en los tiempos bíblicos esto ocurría. Jonadab le sugirió: acuéstate, finge que estás enfermo, y cuando tu padre David venga y dile y te pregunte qué te pasa, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. ¿Qué crees que hizo David? Pues obviamente el padre siguió la indicación. Dice el texto que sí, Amnón se acostó, fingió estar enfermo, y cuando el rey, el padre, vino, pues le dijo: quiero que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. Y David, como todo padre, desde luego preocupado por su hijo, envió un mensajero a la casa de Tamar y le dijo: por favor, ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale comida. Obviamente, pues David ni siquiera tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Yo estoy seguro casi que ni siquiera miró con detenimiento a Amnón. Simplemente le creyó que estaba enfermo y obedeció lo que el hijo le sugería. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, lo encontró acostado, tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Y luego tomó la sartén para servirle, pero en este momento Amnón se negó a comer. Y hace la siguiente orden: fuera de aquí todos, no quiero ver a nadie. Y una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar: por favor, tráeme la comida a mi habitación.
y dame de comer tú misma. Así que la inocente Tamar tomó las tortas que había preparado, se las llevó a su hermano Amnón a la habitación. ¿Y qué crees que ocurrió? Dice el texto que cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Así lo dice la Biblia, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel, no cometas esta infamia. Y aquí quiero detenerme un momentito para decirte algo. Normalmente, cuando hay una situación un poco comprometida en la relación de pareja, normalmente es la chica, la mujer, la que piensa un poquito mejor las cosas. El hombre es a veces arrebatado, apasionado, se deja llevar por los impulsos, pero la mujer como que piensa un poco más las consecuencias. Y esto hizo Tamar. Y sigue diciendo que ella le dijo: ¿a dónde voy a ir yo con mi vergüenza? Y tú también, porque obviamente toda la gente va a saber lo que tú hiciste y serías visto en Israel como un depravado. Y ahora fíjate lo que le propuso Tamar: te ruego, por favor, que hables con el rey. Con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. En esa situación, la propia Tamar le está sugiriendo a su medio hermano una salida que puede darle cierta dignidad tanto a ella como a él. Pero dice el versículo 14 que Amnón no le hizo caso, sino que, aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. ¿Qué crees que ocurrió después? La historia termina así: pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. No me eches delante de ti, replicó ella, después de lo que has hecho conmigo. Echarme de aquí sería una maldad peor todavía. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado, le ordenó: echa de aquí a esta mujer, y luego que ella se haya ido, cierra bien la puerta. Fíjate esa frase: el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Sabes, a veces nos confundimos. Creemos que lo que sentimos es amor, pero realmente es simplemente una emoción pasajera. Cuando esa emoción desaparece, cuando ese deseo repentino desaparece, volvemos a la realidad. Y la realidad es que no era amor. Y esa fue la historia de la pobre Tamar. Su vida quedó afectada para siempre. Y si tú lees la historia y ves los capítulos siguientes, te darás cuenta que Absalón, el que era hermano de Tamar, después de 2 años planeando muy bien la venganza, terminó con la muerte de Amnón. Qué final, desde luego, para una situación que aparentemente, diríamos, parecía un amor genuino. Y desde luego la pregunta sería: ¿cómo puedo prevenirlo? Quiero darte 5 consejos, y con esto quiero terminar, que considero muy importantes. El primero: mantén claramente las prioridades en tu vida. Debes pensar muy bien cuál es en este momento lo más importante en tu vida. Y quiero presentarte esta lista de prioridades. Aquí están las prioridades de un soltero y te voy a poner algunas palabras: padres, novio, trabajo, estudios, Dios. Si estos conceptos los pudieras ordenar, ¿cuál crees que sería el primero? Te voy a ayudar. Para un soltero, esas serían las prioridades: Dios, primero Dios, en forma personal, luego los padres, luego los estudios, luego el trabajo, si es que trabajas, y finalmente el novio o la novia. ¿Te das cuenta? El novio viene al final. Cuando eres un soltero, después de tu relación con Dios personal, que espero que tú tengas, vienen tus padres. Luego vienen tus estudios, y luego tu trabajo, y finalmente el novio. Esas son las prioridades de un soltero. Obviamente, cuando hablamos de un casado, las prioridades cambian.
y vamos a tener los mismos conceptos: padres, esposo, trabajo, estudios, y ahora Dios, y agregamos hijos, obviamente pensando en un matrimonio que tiene hijos. En estos conceptos, ¿cuál tú crees que serían el orden correcto? Y obviamente déjame mostrarte el orden correcto en las prioridades de un casado. Ahí están: Dios en primer lugar, luego tu esposo o tu esposa, luego tus hijos. Y esto es interesante porque a veces pensamos que los hijos van arriba del esposo. No, primero está tu esposo, porque finalmente los hijos son prestados, en algún momento se van y te quedas con tu esposo o tu esposa. Luego el trabajo, luego los estudios, y fíjate bien, los padres al final. Para una pareja, para un matrimonio, primero está el esposo después de Dios, que no es lo mismo que ocurre cuando estás soltero. Cuando estás soltero, pues obviamente viene al final el novio o la novia. Número 2, después de tener tus prioridades bien claras, número 2, fortalece la relación con tu familia. Y quizás para algunos esto puede ser difícil, pero quiero decirte que al final de cuentas, quienes te van a apoyar, aún a pesar de los errores, es tu familia, son tus padres. Y si tienes una buena comunicación con ellos, qué bueno, porque puedes hablar con confianza. Y los padres, quiero decirte que son de las personas que nunca nos van a fallar. Número 3, y esto es muy importante, tiene que ver con los amigos. Selecciona adecuadamente a los amigos. En algún momento, tu esposo o tu esposa saldrá de ese grupo de amigos. Es por eso que tienes que escoger correctamente los amigos con los cuales vas a formar tu círculo más íntimo. Y esto es importante también: infórmate sobre las infecciones de transmisión sexual. A veces uno puede pensar, especialmente en los adolescentes, no, pues puedo tener una relación, no hay problema, me puedo cuidar. Pero hay una gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual que se dan o surgen en la promiscuidad, cuando no hay una pareja estable con la cual tener relaciones. Por eso la relación sexual es solamente para el matrimonio. Y finalmente, busca consejo en algún adulto responsable. Siempre habrá algún adulto, quizás algún amigo, quizás algún familiar, quizás algún maestro, el pastor de tu iglesia, no sé. Siempre habrá alguien con quien puedes confiar, algún adulto que sea responsable, que te diga exactamente los consejos apropiados. Y quiero agregar uno más, porque es posible que tú creas en Dios. Y finalmente quiero decirte que le pidas a Dios que te ayude a tomar buenas decisiones. Es muy importante tu relación con Dios. Y si lo haces correctamente, apropiadamente, Dios te va a indicar el camino y la persona adecuada. Termino con esta frase: como discípula de Cristo no se pertenece. Tú no te perteneces. Has sido comprada por precio. Y la pregunta es: ¿puede ella, o sea, tú como chica, honrar los requerimientos del Salvador como supremo? ¿Conservará su alma y su cuerpo, sus pensamientos y propósitos puros y santos? Estas preguntas tienen una relación vital con el bienestar de cada mujer que contrae matrimonio. Mi deseo para ti es que decidas correctamente, y cuando llegue el momento en que tengas que comprometerte, que sea con la persona ideal. Mientras tanto, siendo adolescente, disfruta toda la adolescencia, dedícate a los estudios, dedícate a formarte como una buena profesionista, como una buena persona, y cuando llegue el momento de formar tu hogar, que tengas éxito. Es mi deseo para ti. Que Dios te bendiga siempre en todas tus decisiones.